Un cordial saludo, Dios y Patria. La Policía Metropolitana de Villavicencio, a través de la Seccional de Protección, realizó una actividad donando una silla aquí al niño Andrés y a su madre, ya que él la requería para tener un mejor bienestar. Igualmente se hizo la donación de un mercado, pañales, para asimismo beneficiar al niño que tanto lo requería. Fue un gesto donde se reunieron recursos, donde los policiales tuvieron la gestión para poder conseguir estos elementos y así hacer esta donación. Esta gestión se hizo a través de las diferentes entidades que aportaron para poder hacer este aporte tan bonito que de una u otra forma le trae bienestar al niño Andrés. Sí, el personal de la seccional de protección ha estado muy pendiente, prácticamente apadrinaron esta familia y a través de ellos se hicieron las diferentes gestiones, pudieron donar estos mercados para así hacer esta bonita actividad en nombre de la Policía Nacional. Estamos pendientes de la ciudadanía, estamos pendientes de la comunidad, estamos llegando a estos sectores alejados. El hecho es de que la ciudadanía y la comunidad sientan la presencia de la policía y podamos aportarle en lo que más podamos. Nuevamente les digo muchísimas gracias y gracias para todos y que ganen la policía, que la policía es muy, nos ayuda muchísimo. A mí especialmente me ha colaborado mucho. Policía Nacional de Colombia. Es un honor ser policía. Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Violación a los Derechos Humanos impuso medida de aseguramiento en centro carcelario al ex jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco, por su presunta responsabilidad en 12 hechos criminales ocurridos entre el 2000 y el 2004 en los departamentos de Caquetá, Nariño, Putumayo y Santander. El procesado, en su condición de máximo cabecilla del bloque central Bolívar, extinto AUC, aceptó su responsabilidad en las conductas que se le atribuyen relacionadas con los delitos de homicidio agravado, homicidio en persona protegida, desaparición forzada, secuestro simple, desplazamiento forzado, hurto calificado y extorsión agravada. Los elementos de prueba dan cuenta de 33 víctimas, en 13 de ellas asesinadas por oponerse al actuar ilícito de las estructuras a cargo de Jiménez Naranjo, no acceder al pago de extorsiones o ser señaladas supuestamente de auxiliar a otros grupos armados. Uno de los asesinatos en los que estaría involucrado alias Macaco es el de la religiosa Yolanda Cerón Delgado, ocurrido el 19 de septiembre del 2001 en Tumaco, Nariño. Los móviles estarían asociados a las denuncias nacionales e internacionales que hizo la mujer sobre el accionar violento de los paramilitares y el apoyo que al parecer recibían de algunas autoridades en esas zonas del país. Las otras víctimas son docentes, exintegrantes de UP y comerciantes. Alias Macaco deberá permanecer recluido en la cárcel Picota de Bogotá. La Fiscalía habla con resultados. La Fiscalía, con el apoyo de la SIJIN Bogotá, hizo efectiva la orden de captura en contra de un hombre que presuntamente se hacía pasar por militar para ganarse la confianza de las personas y después hurtarle sus pertenencias. De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía, los hechos habrían ocurrido entre junio del 2018 y noviembre del 2020, donde el hoy capturado, aparentemente mediante engaños y vestido de militar, se ganaba la confianza de las personas y les suministraba algunas sustancias para dejarlas en estado de indefensión, ya sea apoderarse de objetos de valor dentro de las viviendas. Al parecer, este hombre está involucrado en 7 eventos delictivos con una cuantía aproximada de 800 millones de pesos. El hombre fue capturado portando el uniforme de las fuerzas militares que utilizaba aparentemente para cometer los delitos. En audiencias preliminares se le imputaron los delitos de hurto calificado y agravado, utilización ilegal de uniformes, insignias y extorsión. Un juez con función de control de garantías de Bogotá le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. La Fiscalía habla con resultados.
En varios allanamientos realizados en el municipio de Castilla la Nueva y San Carlos de Guaroa, se logró la captura de 6 sujetos pertenecientes al grupo de delincuencia organizada, quienes se dedicaban al microtráfico. Es de resaltar que en esta operación se incautó dinero en efectivo, más de 100 millones de pesos y algunos elementos que fueron entregados a la Fiscalía General de la Nación. Con este resultado se ataca contundentemente las fuentes de financiamiento de estos grupos delincuenciales. Ejército Nacional, patria, honor, lealtad. Este ascenso es un reconocimiento a su trabajo, a su lealtad, a su profesionalismo, a su dedicación y compromiso. Es una meta cumplida en su vida, tanto personal como profesional. Nuevos retos les avisoran: el compromiso indelegable de mantener la disciplina militar, de ser hombres y mujeres de honor que actúan bajo los principios y valores de un ejército transparente con una clara razón de ser, de sacar adelante nuestro país, Colombia. Primero Bautista y algo Pablo Andrés. Para mí el ascenso es una meta cumplida, tanto personal como laboral. Es un triunfo y un logro muy importante para mi vida personal y militar. El ascenso de hoy para mi esposo ha sido un gran logro para la familia, para él como profesional del ejército, porque es un paso más por lo que él siempre ha luchado, por lo que él ama y por lo que siempre se ha dedicado. Ha sido un orgullo para nosotros. Ejército Nacional, patria, honor, lealtad. Hay algo muy importante y es la invitación a que muchos de los pequeños negocios de nuestro país entren al régimen simple. Y el régimen simple tiene una distribución de carga tributaria que va entre el 1 y el 11%. Lo que se está haciendo es pasar de 80.000 VTs de techo a 100.000 VTs. ¿Eso qué quiere decir? Que alrededor del 97% de los micros y pequeños negocios van a poder entrar a ese sistema y por supuesto van a tener también tener tarifas diferenciadas. Eso es algo muy positivo en el país. Y lo otro que también es importante decirlo, el PAEF. El programa de apoyo al empleo formal, que es el que subsidia 40 o 50% del salario mínimo legal mensual a esas empresas que han sido las más afectadas, va a empezar retroactivamente desde mayo hasta diciembre de este año y eso también va a beneficiar sobre todo a muchos pequeños y medianos negocios en nuestro país. Presidente, usted dice que las reformas a futuro no pueden castigar al sector privado. ¿Esta reforma no castigó al sector privado, presidente? No, saben que no, y lo voy a decir de la siguiente manera. Yo creo que hubo un acto también que siempre vamos a reconocer de generosidad, amplitud y patriotismo del sector privado en Colombia. ¿Por qué lo digo, Rubén? En el año 2018 nosotros no teníamos el descuento del 100% del IVA a los bienes de capital. Ese beneficio se mantiene. Segundo, no teníamos el descuento del 50% del ICA, que se mantiene además en el tiempo. Tercero, se ha concretado ya la eliminación de la renta presuntiva. Y algo que también es importante, los empresarios estuvieron dispuestos a que se subiera un poco el impuesto de renta corporativa, pero cuando uno compara la tarifa de renta corporativa que queda hoy
una vez sea conciliada la reforma con la que teníamos en el 2018, también sigue siendo menos. Entonces Colombia no pierde competitividad, pero se valora mucho el esfuerzo que ha tenido también el sector privado. ¿Por qué? Porque íbamos a llegar a un 100% del descuento del ICA, ellos dijeron no, queremos dejarlo en el 50%, ya es un beneficio importante, nos mantiene competitivos. Y algo que también quiero destacar es lo que se ha logrado, por ejemplo, con la sobretasa también al sector financiero, que el sector financiero estuvo dispuesto también a ponerlo sobre la mesa para que sea un vehículo de financiamiento de toda esta agenda social. Y yo quiero destacar algo también de este proyecto, lo social. Este proyecto es la reforma social más importante que se ha hecho en el país en 3 aspectos. El primero, la matrícula universitaria pública gratuita para estratos 1, 2 y 3, nace y se consolida como política de Estado. Ya la teníamos, ahora se convierte en política de Estado prolongada en el tiempo. Le da certidumbre a muchos estudiantes y a muchas familias. 2, el subsidio del 25% para generar el empleo joven entre 18 y 28 años. Ya con la medida que nosotros habíamos implementado, ya tenemos 55.000 jóvenes inscritos. Con eso también se convierte en política de Estado. Tercero, la extensión del programa de apoyo al empleo formal, que subsidia 40 o 50% la nómina, retroactivo de mayo a diciembre. Y la más importante, creo yo, de las políticas sociales que hemos tenido para enfrentar esta pandemia, el ingreso solidario, que es una renta básica de emergencia, se va a extender hasta diciembre del año 2022. Eso quiere decir que vamos a tener durante 32 meses una herramienta de protección a las personas más vulnerables del país. Digo 32 meses porque empezó en marzo del año pasado, llega hasta diciembre del año 2022 y le va a mantener el ingreso a cerca de 10 millones de personas, cerca de 3.5 millones de hogares. Pero, presidente, el Centro Democrático presentó 2 artículos que pueden desfinanciar el PENIS y los PEDET. Mire, yo quiero decirle lo siguiente, Carlos. Los PEDET hoy están más fortalecidos que nunca. Y se lo digo de una forma de pronto muy gráfica. Cuando empezó nuestro gobierno solamente se habían aprobado 2 planes de desarrollo con enfoque territorial. Hoy tenemos 14 y ya hemos logrado destinar más de 3 billones de pesos que están comprometidos para obras en los municipios PEDET. Ya hemos terminado más de 1.300 obras en los municipios PEDET y hemos movilizado más de 600.000 millones de pesos en obras por impuestos en los municipios PEDET. Son 170 municipios que tienen cerca de 11.000 veredas y que tienen alrededor de 6 millones de colombianos. Esa agenda está en marcha y es uno de los pilares más importantes de la paz con legalidad. En eso nosotros vamos a seguir trabajando con todo el énfasis. Y en lo que tiene que ver con el PENIS, nosotros, como lo dijimos desde el comienzo, encontramos ese programa desfinanciado. Le hemos asignado recursos y le hemos cumplido y le cumpliremos a las familias que ya están dentro del esquema. Y obviamente lo que no vamos a permitir es que haya populismo de crecer ese programa sin recursos. Le hemos dado recursos y lo estamos fortaleciendo en una combinación de herramientas. Por eso nosotros no tenemos una sola política para enfrentar los cultivos ilícitos. Tenemos, por un lado, erradicación, tenemos sustitución, tenemos desarrollo alternativo y tenemos también la lucha frontal contra los carteles de la droga que propician esos negocios. Menos de 50 muertos y menos de 2.000 contagios es un buen síntoma para... Es un buen síntoma, es una buena noticia para el país, pero no podemos bajar la guardia. Yo creo que ya aprendimos esa lección con mucho dolor en el país y es que cuando estamos en estos momentos es cuando más tenemos que cuidarnos. Seguirnos vacunando, por eso estamos contentos de las cifras que anunció ayer también el ministro Fernando Ruiz, de la llegada de cerca de 12 millones de dosis en el mes de septiembre, para seguir avanzando con el plan con velocidad, pero aquí tenemos que seguir con el tapabocas, el distanciamiento y evitar las aglomeraciones. Y algo también muy importante, hay riesgos, claro que hay riesgos en el mundo y sobre todo en América Latina de un cuarto pico que pueda llegar hacia finales de octubre, comienzos de noviembre. La mejor manera para prepararnos frente a ese escenario, que es un escenario en muchos lugares inevitable, es que nosotros tengamos la protección personal, la vacunación y evitar las aglomeraciones. Presidente, usted tiene hoy un Consejo de Seguridad y habla el ministro de Defensa de unos riesgos para mañana. ¿Qué riesgos o qué amenazas? Siempre hay alertas y por supuesto fue identificado también por el esquema de inteligencia que en algunos lugares podía haber intencionalidad de vándalos o de personas también de pronto financiadas por grupos armados de atentar contra los CAIs. Yo creo que fue muy importante hoy la rendición de cuentas que hizo la Policía Nacional y también el mensaje que transmitió hoy el general Jorge Luis Vargas, donde la policía sigue en el proceso de transformación, sigue también avanzando hacia la defensa de los derechos humanos, pero también es muy clara en no tener ningún tipo de tolerancia con conductas fuera de la ley de los miembros de la institución.
Sigue siendo el Besi favorito. Ofrece diferentes medios de pago con Punto.Pay. Cambalache se vende este apartamento primer piso de 84 metros cuadrados en el barrio Caudal Oriental, edificio Condado, 2 habitaciones, sala, comedor, cocina, zona de lavado, 2 baños, parqueadero cubierto, portería, salón comunal, 230 millones de pesos negociables. Celular 313-805-5352, 313-805-5352. Ya está al servicio de la gente el Centro Vida de Barranca de Upía. 100 adultos mayores en condición de vulnerabilidad reciben atención integral gracias a la entrega de esta obra que cuenta con espacios adecuados como enfermería, sala de juegos, salón de eventos, zona de cultivos, entre otras áreas. Estamos ya adelantando obra para centros vida y centros de bienestar en el municipio de Cubarral, en el municipio de Lejanías, en el municipio del Dorado, municipio de Granada. Y también estamos adecuando o vamos a trabajar en la adecuación de los centros vía del municipio del Castillo y Fuente de Oro. El English and French Institute, Instituto de Inglés y Francés, con la gracia de Dios, se fortaleció presentando 2 sistemas de estudio, presencial y digital, cursos de inglés y cursos de francés, hablado, leído, escrito, preparación ICFES, TOEFL, TOEIC, Michigan, DELF y DELF desde los 4 añitos. Técnico en idiomas, 4 semestres, para ser docentes, traductores e intérpretes. Técnico en hotelería y servicios aeroportuarios, azafatas, servicio a bordo de aviones, hoteles y agencias de viajes. Los esperamos. Cambalache se vende contrato de promesa de compraventa urbano con régimen de propiedad horizontal, edificio Mirador del Campo, Torre 1, sector de Monte Carlos, proyecto financiado por el Banco de la Vivienda, apartamento 902 de 100.10 metros cuadrados, 3 habitaciones, principal con baño privado y balcón, 2 baños auxiliares, sala, comedor, cocina, zona de lavandería, parqueadero y depósito, servicio de 2 piscinas, 255 millones de pesos, recibo 150 millones de pesos en efectivo, saldo financiar con el Banco de la Vivienda, celular 310-218-4175, 310-218-4175. ¿No tienes dónde estudiar? ¿Falta de tiempo? ¿De dinero? ¿Preparado para soñar? En el Politécnico Santa Fe de Bogotá tenemos programas tecnológicos diseñados especialmente para ti. Tecnología en sistemas de información, tecnología en gestión de seguridad y salud en el trabajo, tecnología en gestión de comercio internacional y finanzas, tecnología en producción gráfica para medios publicitarios, tecnología en gestión contable y tributaria, tecnología en gestión empresarial, convenios de prácticas laborales, facilidades de pagos, financiación directa y sin intereses, horarios flexibles en 3 jornadas. Tenemos una beca disponible para ti. Empieza a estudiar ya. Contáctanos. Cambalache se vende estos 4 lotes unidos, bien ubicados, de 6x12 cada uno, en el municipio de Granada Meta, Colombia, barrio del Paraíso 2, cerca al Hospital Regional de Granada. También se venden por separado, 56 millones de pesos, 15 millones de pesos cada uno, con documento. Celular 310-218-4175, 310-218-4175. Ya está al servicio de la gente el Centro Vida de Barranca de Upía. 100 adultos mayores en condición de vulnerabilidad reciben atención integral gracias a la entrega de esta obra que cuenta con espacios adecuados como enfermería, sala de juegos, salón de eventos, zona de cultivos, entre otras áreas. Estamos ya adelantando obra para centros vida y centros de bienestar en el municipio de Cubarral, en el municipio de Lejanías, en el municipio del Dorado, municipio de Granada. Y también estamos adecuando o vamos a trabajar en la adecuación de los centros vía del municipio del Castillo y Fuente de Oro. Quisiera, doctor Javier, empezar por esa reflexión que usted hace de la siguiente manera.
Este último año ha sido un año muy duro, sí, es muy duro para la humanidad. Estamos hablando que lo que ha vivido el planeta desde marzo del año pasado hasta nuestros días es la situación más compleja de incertidumbre, más compleja en salud pública y más compleja en la afectación que ha traído consigo en indicadores de desigualdad, de pobreza y de empleo, quizás desde la Segunda Guerra Mundial, pero me atrevo a decirlo, quizás con una mayor crudeza, porque se trata de un enemigo invisible que ha golpeado indiscriminadamente a todos los países del mundo. Para manejar pandemias no hay manuales, o no había manuales, y mucho más cuando se trata de un virus respiratorio agudo que se transmite en la mayor interacción humana. Pero además agravado por otro elemento. Este virus era un virus frente al cual no teníamos ni vacuna ni tratamiento durante una muy buena parte del año 2020. El único antecedente que se tenía en Colombia de algo similar había sido en 1918, cuando llegó a nuestro país la peste española y no había aeropuertos en esa época. Entonces llegó porque venía de los Estados Unidos, de Pittsburgh, donde se había originado, y arrasó con más de 60,000 vidas en el país en los primeros 3 meses, en los únicos puntos que están documentados en la historia de la medicina colombiana. ¿Y Colombia cómo enfrentó esta situación? Bien interesante. Colombia vio lo que estaba ocurriendo en Asia, lo que estaba ocurriendo en Europa, y obró a tiempo. Teníamos una política donde había 3 escalas: prevención y protección, después mitigación, o antes de mitigación contención y después mitigación. 3 elementos. En esos 3 elementos estuvo centrada nuestra capacidad de respuesta como nación. Y nos encontrábamos con que Colombia tenía alrededor de 5,400 unidades de cuidado intensivo en marzo del año pasado. Teníamos que aumentar la capacidad del sistema de salud para sortear una enfermedad frente a la cual no había vacuna. Y entonces la pregunta es, ¿Colombia cómo enfrenta esta situación? Cuando el Instituto Nacional de Salud nos muestra que solamente en las primeras 14 semanas podíamos llegar a perder más de 100,000 colombianos. Entonces, medidas. En materia de salud, Colombia logró pasar de 5,400 unidades de cuidado intensivo a cerca de 13,000. Colombia pasó de un laboratorio que utilizaba el protocolo Berlín para identificar el virus del COVID-19 a tener más de 168 laboratorios con la capacidad de procesar más de 100,000 pruebas diarias. Colombia creó un sistema de protección personal donde tenemos una reserva estratégica con millones de equipos de protección personal que fueron además dispuestos en todo el territorio. Se creó un sistema de bonificación al personal de primera línea en salud. Sacamos adelante la ley del residente. Formamos más de 14,000 personas en habilidades para acompañar los servicios integrales de salud. Y tuvimos que tomar la decisión más difícil, la más dolorosa que ha tomado gobierno o presidente alguno, que fue el aislamiento preventivo obligatorio, que lo tuvimos que asumir como una medida de contención, pero hacerlo de una manera productiva, responsable y progresiva. Tanto así que el primer decreto de aislamiento preventivo obligatorio mantuvo abierto el 40% de la economía colombiana. 40%, a diferencia de otros países del mundo y de la región que tomaron decisiones quizás mucho más drásticas, pero no bajo el principio de que se podía tener una buena parte de la economía funcionando y con protocolos de bioseguridad. Desarrollamos más de 64 protocolos de bioseguridad para distintas industrias. Y después del día 19 del aislamiento preventivo obligatorio, empezamos una reactivación gradual y acelerada de varios sectores que son incidentes en el Producto Interno Bruto, particularmente los sectores de transporte, construcción, también comercio. ¿Y eso qué permitió? Que después del segundo trimestre del año 2020, cada trimestre trayera una recuperación adicional. Y salimos de la recesión en el primer trimestre del año 2021. Y no es algo fortuito, porque así como estaban las medidas en materia de salud, las medidas que también se adoptaron eran medidas relacionadas primero con proteger el empleo formal en Colombia.
No hay un precedente en la historia de este país para enfrentar ninguna situación recesiva donde el Estado hubiera pagado 40 o 50% del salario mínimo legal mensual a cerca de 4 millones de trabajadores. Esto es algo que muestra la capacidad de respuesta de la nación y que se estructuró ese programa en cuestión de semanas. Adicionalmente, creamos un sistema de protección a la población más vulnerable a través de una renta básica que nosotros le llamamos ingreso solidario y que ha permitido que más de 3 millones de familias, casi 10 millones de colombianos, tengan la posibilidad de gozar de un ingreso de emergencia, que entre otras cosas en la periferia de nuestro país ha mantenido la capacidad de consumo de muchísimas familias. Y a eso agregar líneas de garantías de crédito que pueden llegar hasta el 90%, donde estábamos financiando capital de trabajo y estábamos financiando también la protección laboral, las nóminas. Agregarle a eso más de 60 decretos especializados para atender a distintas industrias y darle también al país la condición de tener transferencias extraordinarias de las que son condicionadas, aparte de 2 millones de mercados que se distribuyeron en el país, más de 14 millones de raciones del sistema de escolaridad que llegaron a las casas de los niños de nuestro país y raciones del ICBF, que fueron además más de 7 millones, donde la ración no solamente era para el niño, sino para la familia. Es decir, una red de protección social y una red de protección económica muy importante, acompañada también de medidas tributarias. No solamente de reprogramar el impuesto de renta, no solamente también de tener deducciones en muchos de los sectores más afectados y particularmente aquellos que viven de la interacción humana y que hacían parte del ciclo de mayor profundización recesiva. Todo eso se adelantó. ¿Y qué nos demuestra? Cosas como esta. En el año de la pandemia, el año 2020, la resiliencia y la articulación de políticas públicas en Colombia permitió que en Colombia se vendieran 205.000 viviendas, cuando en el año 2019 se habían vendido 195.000. Este año vamos a llegar a 220.000, pero el año pasado fue el año más importante en ventas de vivienda en Colombia y sobre todo jalonados por la venta de viviendas de interés social. Tuvimos además un año en el que pusimos en marcha Compromiso por Colombia, una serie de inversiones públicas, privadas y público-privadas en materia de infraestructura y la aceleración de proyectos. Por eso, el año de la pandemia se inauguró la primera vía de cuarta generación en Colombia, Girardot, Honda, Puerto Salgar. Se hizo además la inauguración del túnel de la línea y pusimos el acelerador para que antes del 7 de agosto del 2022 tengamos entregados 20 de 29 proyectos de cuarta generación que cuando empezó nuestro gobierno estaban prácticamente inmiscuidos en litigios, en problemas de cierres financieros o en retrasos de ejecución. Entonces, eso también ha incidido en la reactivación de nuestro país. Y me permite esto decir también, doctor Javier, lo siguiente. Hemos tenido el boom, la bonanza de energías renovables no convencionales también en este año. La profundización de los servicios digitales en el país. Y claro, nos ha tocado enfrentar los dos más grandes avatares. Por un lado, el empleo y por otro lado, la desaceleración económica mundial con unas restricciones al comercio. En materia de empleo, el hecho de haber salido de la recesión en el primer trimestre de este año con un crecimiento del 1.1%, comparativamente con otros países de la región, inclusive países que mostraban aparentemente mayor dinamismo, y ver que en el segundo trimestre crecimos el 17.6%, el trimestre de mayor crecimiento en este siglo, y que hay una proyección de que la economía crezca por encima del 7% este año, lo cual sería también el crecimiento más alto de este siglo, y que comparativamente nos muestra que esto no es un rebote sino una reactivación real, y lo digo porque en el 99 cuando tuvimos la recesión que fue el menos 4.5, en el 2000 la economía creció el 2.5%. Aquí estamos hablando que la economía va a crecer más del decrecimiento que se vivió el año pasado, siendo el año pasado una de las economías que menos decreció y siendo este año una de las economías latinoamericanas con mayor proyección
de crecimiento económico. Y haciéndolo de la mano también con un plan nacional de vacunación que para muchos era un plan lento, que no había vacunas, que no hablaban inglés, cosas que las que se dijeron, propias de las redes sociales. Hoy estamos llegando casi a 37 millones de dosis aplicadas en el país, lo cual nos permite tener más del 44% de la población colombiana con vacunación al menos de una dosis y estar superando ya el umbral del 30% con dosis completas. Y con la meta en marcha, también con la llegada de vacunas que fue anunciada el día de ayer por el ministro Fernando Ruiz, donde estaremos recibiendo cerca de 12 millones de dosis en el mes de septiembre para llegar a la meta de tener 35 millones de colombianos como mínimo vacunados con doble dosis. Eso es la demostración de que la reactivación segura marcha y que también la vacunación masiva marcha. Y entonces a mí me decían, bueno, pero ¿cómo vamos a hacer para que crezcamos? No solamente con los indicadores de este año. No, es que hay que volver al año 2019. Nosotros cerramos el año 2019 creciendo el 3.3%. Ese era uno de los crecimientos que estaba por encima del promedio regional, mundial, de la OCDE. Cerramos el año 2019 con el menor déficit fiscal en casi 8 años y con el primer superávit fiscal primario desde que existe la regla fiscal en Colombia. Cerramos con el año de mayor visitantes no residentes en el país, más de 5 millones de visitantes no residentes. Y cerramos también el año 2019 y curiosamente nos pasa también en el 2020 con las mayores exportaciones agropecuarias en la historia de nuestro país y con un aumento significativo también en la exportación de servicios. Viene el 2020 y nos golpea, pero enero y febrero la economía estaba creciendo por encima del 4%. Entonces, a la pregunta de qué es lo que estamos viviendo hoy, estamos viviendo nuestra resiliencia, pero también las decisiones acertadas que se han tomado en nuestro país. Y en materia tributaria, yo escuché con atención a Ronald. Hoy Colombia, comparativamente con el año 2018, es mucho más competitivo en materia tributaria. Y lo voy a decir con ejemplos muy sencillos, porque es con hechos como estas cosas se validan. Primero, promesa de campaña, se elimina la renta presuntiva, eliminada. Segundo, vamos a reducir la tarifa corporativa de renta, aún con la aprobación de la ley de inversión social que está para conciliación. Aún con la ley, estamos con una tasa nominal de renta inferior a la que tenía Colombia en el año 2018. Tercero, tenemos la deducción del 50% del impuesto del ICA. Y tenemos la deducción del 100% del IVA que se paga sobre bienes de capital. Tenemos un régimen simple que estaba en 80,000 VTs como techo. Ahora se sube a 100,000 VTs y eso va a permitir que cerca del 97% de las micros y pequeñas empresas queden cobijadas bajo esa norma. Y fuera de eso, tenemos un avance hacia la facturación electrónica en el país, tenemos un régimen de mega inversiones y tenemos también la disponibilidad de incentivos tributarios extendidos por un año para sectores tan importantes como el de bares y restaurantes que están en ciclo de recuperación y que van a tener, entrando al régimen simple, por supuesto, 0 impuesto de IVA y 0 impuesto también de industria y comercio para la vigencia, o el hipoconsumo, perdón, para la vigencia 2022. Acompañado también de ese subsidio de la nómina que le ayudó muchísimo también al sector de los exportadores, doctor Javier. Y es muy importante decirlo, es que no es solamente un subsidio, es que protegimos el empleo formal del sector exportador de Colombia. Más del 85% de las empresas exportadoras de nuestro país apelaron al PAEF para recibir recursos y mantener sus nóminas. Entonces, a la pregunta suya, ¿qué nos está haciendo falta? ¿Para dónde vamos? Nosotros tenemos que crecer por encima del 7 este año, esa es nuestra meta. Y en la medida que el país entienda que esto es un propósito colectivo, eso trae consigo también un jalonamiento en el mercado laboral con los incentivos correctos. Entre otras, el subsidio del 25% que equivale al pago de la seguridad social para contratar jóvenes entre 18 y 28 años de edad. Por supuesto, ustedes me dirán, no es suficiente.
Yo creo que la combinación de herramientas tiene que ser tal donde nosotros hoy estamos a 1.2 millones de estar en niveles de empleo prepandémicos. Y usted dirá, es que 1.2 millones es mucho. Claro que es mucho, pero es que veníamos de casi 4 millones y se han recuperado ya más de 3.400.000 empleos en el país. Si la senda de crecimiento se proyecta, aumenta la inversión extranjera y seguimos abriéndole oportunidades exportadoras al país, claramente nosotros vamos a cerrar este año o estaremos por tarde en el mes de enero en niveles de empleo prepandemia que tenemos que sostener y acelerar a lo largo del año 2022. Y usted me decía, ¿qué más podemos hacer? Y por eso la importancia de Analdex. Es que nosotros necesitamos ser un país que exporte mucho más. Ya está al servicio de la gente el Centro Vida de Barranca de Upía. 100 adultos mayores en condición de vulnerabilidad reciben atención integral gracias a la entrega de esta obra que cuenta con espacios adecuados como enfermería, sala de juegos, salón de eventos, zona de cultivos, entre otras áreas. Estamos ya adelantando obra para centros vida y centros de bienestar en el municipio de Cubarral, en el municipio de Lejanías, en el municipio del Dorado, municipio de Granada. Y también estamos adecuando o vamos a trabajar en la adecuación de los centros vida del municipio del Castillo y Fuente de Oro. El English and French Institute, Instituto de Inglés y Francés, con la gracia de Dios, se fortaleció presentando 2 sistemas de estudio, presencial y digital, cursos de inglés y cursos de francés, hablado, leído, escrito, preparación ICFES, TOEFL, TOEIC, Michigan, DELF y DALF desde los 4 añitos. Técnico en idiomas, 4 semestres, para ser docentes, traductores e intérpretes. Técnico en hotelería y servicios aeroportuarios, azafatas, servicio a bordo de aviones, hoteles y agencias de viajes. Los esperamos. Cambalache se vende contrato de promesa de compraventa urbano con régimen de propiedad horizontal, edificio Mirador del Campo Torre 1, sector de Montecarlos, proyecto financiado por el Banco de la Vivienda, apartamento 902 de 100.10 metros cuadrados, 3 habitaciones, principal con baño privado y balcón, 2 baños auxiliares, sala, comedor, cocina, zona de lavandería, parqueadero y depósito, servicio de 2 piscinas, 255 millones de pesos, recibo 150 millones de pesos en efectivo, saldo financiar con el Banco de la Vivienda, celular 310-218-4175, 310-218-4175. ¿No tienes dónde estudiar? ¿Falta de tiempo? ¿De dinero? ¿Preparado para soñar? En el Politécnico Santa Fe de Bogotá tenemos programas tecnológicos diseñados especialmente para ti. Tecnología en sistemas de información. Tecnología en gestión de seguridad y salud en el trabajo. Tecnología en gestión de comercio internacional y finanzas. Tecnología en producción gráfica para medios publicitarios. Tecnología en gestión contable y tributaria. Tecnología en gestión empresarial. Convenios de prácticas laborales. Facilidades de pagos. Financiación directa y sin intereses. Horarios flexibles en 3 jornadas. Tenemos una beca disponible para ti. Empieza a estudiar ya. Contáctanos. Cambalache se vende estos 4 lotes unidos, bien ubicados, de 6x12 cada uno, en el municipio de Granada Meta, Colombia, barrio El Paraíso 2, cerca al Hospital Regional de Granada. También se venden por separado, 56 millones de pesos, 15 millones de pesos cada uno, con documento. Celular 310-218-4175, 310-218-4175.
eso la importancia de Analdex es que nosotros necesitamos ser un país que exporte mucho más. Nosotros no podemos seguir siendo conformistas frente a las cifras de exportación que tenemos, porque las exportaciones como porcentaje del PIB en Colombia son muy bajas frente a muchos de los países de la región, incluyendo los países que están con nosotros en la Alianza del Pacífico. ¿Y cómo podemos superar eso? Eso no se supera sino con diplomacia comercial y diplomacia sanitaria y fitosanitaria. Gracias al trabajo que ha venido haciendo el equipo de Proexport, doctora Flavia, el equipo del Ministerio, Jimena, y al equipo también que está aquí con nosotros, hemos podido abrir mercados con determinación. Nosotros abrimos el mercado del aguacate Hass, por ejemplo, en China hace 2 años. Lo abrimos en Corea, lo abrimos en Estados Unidos, pimentón verde a Estados Unidos. Tenemos más de 14 variedades de fruta que están llegando a distintos lugares del mundo y ampliamos los mercados de café y los mercados de flores. Pero también hemos afianzado la diplomacia hasta el punto que las exportaciones más altas del sector agropecuario, históricamente llevamos 2 años rompiendo el récord. Entonces, el reto nuestro es abrir ese mercado. Y nos toca hacer misiones donde nosotros también estemos dispuestos a tomar decisiones audaces y ágiles, como las que se han adoptado con el programa Estado Simple Colombia Ágil, donde ya son más de 3.000 trámites digitalizados, racionalizados o eliminados en función de facilitar el comercio de nuestro país y la interacción del Estado con los ciudadanos. ¿Y qué esperamos nosotros? Que este año sea el año de la vacunación masiva. Vacunación masiva es sinónimo de reactivación. Y a los amigos de los medios que nos acompañan hoy acá, qué importante este mensaje. Ya hemos llegado a cifras en términos de mortalidad, de casos activos, de tasa, además de positividad, como lo llamamos nosotros, similares a las que teníamos en el mes de abril del año anterior. Si seguimos con la vacunación masiva y nos cuidamos, yo creo que podremos prevenir efectos devastadores de 4º o de un 5º pico. Y eso implica que las medidas farmacológicas y las no farmacológicas las asumamos los colombianos. Tengamos mucho cuidado al evitar, porque lo tenemos que hacer para prevenir, tenemos que evitar las aglomeraciones, mucho cuidado al aglomerarnos porque necesitamos los protocolos de bioseguridad. La reactivación segura. Colombia hoy, y aquí por eso traje este librito que se lo voy a dejar a usted y espero mañana podérselo enviar a toda la Junta de Analdex, son 260 logros del último año. 260 logros que incluyen, entre otras, los avances en la infraestructura de nuestro país. Llevamos más de 3.700 kilómetros de carreteras en Colombia que están en proceso de ejecución o terminadas, y esa es la inversión más grande que se ha hecho en el desarrollo vial de Colombia, sumado a lo que se ha hecho en vías terciarias. Llevamos una inversión récord también en todo lo que es vivienda, hasta el punto que también este año será un año récord en materia de iniciaciones. Y vemos además una evolución muy positiva del comercio, con un gran nivel de acceso al financiamiento bancario, de bancarización, que solamente el año pasado nos permitió que cerca de 30 millones de colombianos tuvieran al menos un producto financiero. Todo esto lo digo porque es que nuestro país, claro que enfrenta un reto muy grande, y lo enfrenta también pandemia, con la crisis migratoria más grande que ha sufrido un país de América Latina, con los retos tradicionales en materia de seguridad, y aún en esos sectores que hacen parte de nuestro enfoque tradicional, podemos decir que el año 2020 tuvo la menor tasa de homicidios en 46 años y que vamos este año a tener una tasa de homicidio que va a estar entre las 3 o 4 menores de los últimos 40 años comparativamente con el 2019, para no hablar solamente de compararnos con el año de la pandemia. Tenemos en delitos tan graves en Colombia como el secuestro, la tasa de secuestro es más baja desde que existen esos indicadores, pero nos toca enfrentar muchas veces la percepción y muchas veces situaciones de inseguridad que se han presentado en centros urbanos y que tenemos que enfrentarlas generando no solamente empleo y tejido social, sino enfrentando con contundencia la criminalidad. Y cierro con este mensaje, doctor Javier. La regulación, las decisiones comerciales. Lo que el Congreso de la República está aprobando y que va a conciliación es la reforma social más importante de la historia de nuestro país.
Un anhelo de décadas de los jóvenes de Colombia era tener educación pública, universitaria, técnica y tecnológica gratuita. Y están haciendo como política de Estado para proteger a los estratos 1, 2 y 3 con ese beneficio. Y es un triunfo colectivo donde también aporta el sector privado. 2, estamos haciendo la política de Estado de financiamiento al empleo de los jóvenes. Ese subsidio del 25% para contratar jóvenes entre 18 y 28 años nace como política pública de Estado y nos va a permitir no solamente recuperar empleo prepandémico, sino también empezar una senda de reducción estructural del desempleo juvenil. 3, estamos ampliando el programa del PAEF, que va retroactivo desde el mes de mayo hasta diciembre de este año. Y le estamos incorporando adicionalmente un ingreso solidario que va a ir hasta diciembre del año 2022. Ningún gobierno en la historia de este país había tenido un programa de cobertura de ese alcance. Van a ser más de 5 millones de pesos por hogar, lo que se habrá recibido en 32 meses de beneficio cuando se revise el alcance del programa de ingreso solidario en diciembre del año 2022. Todo esto es para decirle a usted que la combinación de herramientas nos van a garantizar crecimiento, nos van a garantizar empleo y tenemos todos que ir en esa dirección. Pero Ronald puso las alertas y qué bueno también hablar sobre las alertas y perdónenme que me extienda un poquito, pero yo sí quiero tocar varios temas. Una de las cosas que nosotros quisimos corregir y que lo propuse en campaña era que en este país no se hicieran las reformas fiscales siempre castigando al que genera empleo. Por eso las cosas importantes de esta reforma que estará entrando a conciliación es que no retrocedimos en materia del impuesto del ICA como deducción, se dejó en el 50%. No retrocedimos en el IVA a los bienes de capital, no retrocedimos con la eliminación de la renta presuntiva y aún elevando la tarifa corporativa. Gracias a la generosidad también y voluntad del sector privado, la seguimos dejando por debajo de lo que estaba en el 2018. Colombia no puede hacia el futuro volver a las reformas que castigan al sector privado y nos ha demostrado que las decisiones que hemos asumido en esa dirección son las que han atraído inversión a nuestro país y que siguen generando esa expectativa. Hay 3 decisiones que poco se han hablado en los medios: que uno de los fondos de infraestructura más grandes del mundo como Macquarie haya llegado a Colombia a comprar concesiones viales, liberando también la capacidad de nueva inversión de las compañías de ingeniería, es un ícono. Ver que el fondo KKR, uno de los más grandes del mundo, está llegando a nuestro país para invertir en fibra óptica y en extensión de tecnologías de internet de alta velocidad en el marco de la ley TIC es también algo muy importante. Y ver que el grupo Carlyle, otro de los más grandes del mundo, está comprando operaciones onshore en materia de hidrocarburos, pero apostándole también en las renovables, es otra demostración del apetito que hay por Colombia. Y con todas las críticas que se puedan hacer, lo que estamos a puertas de ver con la conciliación que se da en el Congreso es la primera gran reforma fiscal en el marco de una situación de pandemia en América Latina y el Caribe. Y esto se ha logrado porque aquí hay responsabilidad con el presente y con el futuro. Y sobre todo una defensa irrestricta, una defensa permanente de la iniciativa privada como motor del desarrollo.